el plato a Antonio García, nuestro psicólogo, que nos visita como cada semana para hablar en esta ocasión de esos trastornos que tienen que ver con la alimentación, pero siempre desde el punto de vista de la psicología. Antonio, gracias por estar con nosotros. De nada, buenas tardes. Bueno, pues toca pasar por tu consulta, por la consulta del psicólogo, y además con un tema bastante delicado, pero también que afecta a muchísimas personas y que nosotros, de hecho, por eso lo vamos a tratar hoy aquí, ¿no? Porque está a la orden del día. Sí, es un problema que cada vez hay más casos y sobre todo afecta, comienza en la juventud, en la adolescencia. Y trae mucha preocupación sobre todo a los padres, porque las personas que ya lo sufren sí que es verdad que tienen un importante malestar y sufrimiento, pero nunca quieren ningún padre que su hijo pase por esto. Entonces, de ahí esta preocupación de la mayoría de las personas en que no sea uno de ellos. Es verdad que hay muchos casos, porque en Córdoba puede haber aproximadamente unas 3.000 personas que ahora mismo estén pasando por este problema, pero el porcentaje no es excesivamente alto, es un 0,5 o así por cien de la población la que padece el problema, pero sí es verdad que cuando contamos a las personas sí que son bastantes las que están inmersas en este problema, que la verdad es que es muy complejo y que además de ese sufrimiento conlleva un riesgo importante para la salud, porque es un trastorno de salud mental que en muchos casos acaba con la muerte de la persona y en otros con enfermedades bastante graves derivadas precisamente en un mundo como el que estamos, que nos sobran los alimentos, de la privación de estos alimentos y llegan a morir de hambre las personas que acaban en el final de este trastorno. ¿Cómo comienza este problema? O, sobre todo, ¿qué podemos tener en cuenta si tenemos a adolescentes? También le ocurre a adultos, pero sobre todo es cierto que es una enfermedad que se desarrolla más, como tú has dicho, durante la adolescencia. ¿Cuáles son esas notas que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que si vemos que está pasando en casa o le está pasando a alguien cercano, tenemos que decir, oye, aquí puede haber un problema como es la bulimia o es la anorexia. Sí, principalmente las principales características, aunque son problemas muy complejos que influyen muchas características y tienen muchísimas matices, pero lo principal es una preocupación excesiva por el peso y por la imagen corporal y como un miedo muy intenso a subir de peso o a comer cosas que tengan muchas calorías o... Normalmente se empieza contando las calorías de las cosas, eliminando algunos alimentos y se nota también una distorsión en la imagen corporal. Es una de las características principales que tiene la anorexia, que no es solo esa preocupación o ese miedo por engordar, sino que esas personas realmente no ven la realidad, no se ven delgadas como están, sino que se ven muchísimo más, que ocupan mucho más volumen del que realmente ocupan. Entonces, esa es una nota importante, porque si los padres o algún familiar de una persona ve que se mira al espejo y empieza constantemente, es que estoy gorda, o es que mira qué barriga tengo, o es que mira qué pierna, y nosotros desde lejos vemos que no. Que eso no está así. No es lo que ella describe, digo ella porque la mayoría en el caso de la anorexia, aunque hay hombres, la mayoría de los casos ocurren en mujeres, pero también existen hombres. Una de las cosas principales es esa, que ellos se ven de forma muchísimo más grande o más gorda de lo que realmente son. Y a veces la toman con una parte de su cuerpo, no tiene por qué ser, a lo mejor se ven que están delgadas, notan porque llega un momento en el que empiezan a notarse las costillas, los huesos, y lo ven, pero pues, o la toman con la barriga o con la cadera o con alguna que siempre parte. van a encontrar un punto, digamos, de su cuerpo con el que no van a estar a gusto, ¿no? Sí, y existe una distorsión, y lo importante es que no ven la realidad, ellas no se ven, no es que quieran estar más delgadas y que se verían bien si realmente viesen lo que las demás personas estamos viendo desde fuera. Es que realmente ellas no están viendo la realidad, ellas se miran al espejo y como salen en muchas de estas campañas, realmente ven otra cosa que no es lo que existe. Entonces, si se observa alguna de estas características, incluso la misma persona que lo sufre, si se identifica sobre todo con el miedo, que es lo que van, porque la distorsión es difícil que ellas se den cuenta, porque lo ven así. Entonces, esa preocupación excesiva o que el no querer pasar de un peso y que te dé un miedo, que te aterrorice,
es una señal para pedir ayuda, porque mientras antes se consiga salir de ahí, mejor, porque cuando llega ya la etapa en la que está en una fase, ya llega a correr peligro la vida, sí, es necesario hospitalizar a la persona y simplemente para salvarle la vida, porque si continúa así va a morir. Entonces las pacientes que están graves, que ya está avanzado el trastorno, para que funcione el tratamiento necesitan de una hospitalización. Entonces es mucho mejor que se intervenga antes, porque al principio, cuando todavía no es tan grave, cuando existe un cierto control o existe todavía apoyo social por parte de la familia, pues se puede intervenir sin romper totalmente la vida de la persona, sino acudiendo a una consulta o normalmente tiene que ser un equipo multidisciplinar, porque incluyen varios aspectos. Tiene que haber un médico, alguien que le asesore sobre la nutrición, un psiquiatra también es importante. Y bueno, y a nivel psicológico es también muy importante para corregir estas distorsiones y que puedan tener una visión más o menos normal de la realidad. Eso quería yo saber también, Antonio. ¿Cuál es el papel del psicólogo, en este caso que para eso te tenemos a ti como profesional? ¿Cuál es vuestro papel? ¿Y realmente se puede llegar a conseguir que estas personas dejen de ver esa distorsión? Porque claro, para los demás es algo como muy obvio, ¿no? Es decir, no estás gordo. Sin embargo, esa persona piensa que realmente sí lo está cuando no es así. Algo en la mente ahí tiene que no funcionar, ¿no? O que estar funcionando de una manera inadecuada. Sí, hay un trabajo bastante importante ahí que en realidad es uno de los pilares más fundamentales para salir de este problema, que es que dejen de percibir la realidad de una forma distorsionada, que adecue más o menos su percepción con la realidad y que normalmente tienen también una serie de obsesiones y de comportamientos que para evitar lo que ellas temen, que es engordar, que hay que ir corrigiéndolo y hay que ir también un poco convirtiendo esos pensamientos obsesivos en algo más o menos normalizado. Entonces ahí hay una labor bastante importante y además de tratar de estabilizar el estado de ánimo, porque hay muchas veces que se dan incluso conductas de autolesión del malestar tan importante que sufre. Entonces es un trabajo bastante complicado y que es imprescindible llevar a cabo también. Se necesita también, yo creo, un poco la concienciación de todos, ¿no? Porque claro, en edades de la adolescencia, ya de por sí la vida parece muy complicada, cualquier problema que hay parece un mundo, pero claro, si encima ya tenemos a alguien al lado que lo único que hace es comentarnos cosas de nuestro aspecto físico, no precisamente muy buenas y demás, yo creo que el tema de la concienciación con este problema también es fundamental. Sí, es algo totalmente fundamental, porque en el origen de este problema hay muchísimas causas, pero las principales son tres. La primera es una cierta predisposición genética, que contra eso no podemos luchar porque eso viene en los genes, entonces hay gente que ante un mismo ambiente y una misma familia pues desarrolla el trastorno y otros que no. Pero luego está también la sociedad, el papel que se le da sobre todo a las mujeres, que hablábamos en alguna otra ocasión de cómo se cosifica a la mujer, cómo tiene que ser un objeto y el aspecto físico parece que es lo más importante, por muy brillante que sea, parece que si no rinde en el otro aspecto no eres suficiente. Y entonces ese papel de la sociedad, esa presión, cuando llega a la adolescencia, a muchas personas les pasa factura. Y luego el otro pilar importante es la familia, que es no solo por lo que has comentado, que también es importante, el que se le dé mucha importancia al aspecto físico, porque se le instigue a que vaya siempre bien o arreglada de una determinada forma o que controle el peso, que hay familias que son como muy estrictas con esto y también tiene su incidencia. Pero no es solo esto, son cosas que desde el principio, desde la educación de que los niños son pequeños, el ser demasiado estrictos, demasiado rígidos, con las normas, con las exigencias que se tiene hacia esta persona, luego la sociedad va a ser el resto, porque como vivimos en esta sociedad que por desgracia tiene estos valores, pues si nosotros metemos a nuestros hijos en un marco tan rígido, de tanta exigencia, tienen esa predisposición genética y llegan a la adolescencia con toda esta presión social tan tremenda que hay, pues rápido van a derivar
ese intento de control de esta parcela que ellos piensan que van a poder controlar, que es su propio cuerpo, que realmente están muy equivocados porque no van a llegar a la felicidad con esto, es todo lo contrario, porque las que más sufren son las personas que sufren estos trastornos. Pero ellas lo ven así, piensan que esa parcela la pueden controlar, lo demás a lo mejor escapa un poco a su control y tratan de, pues venga, de aquí no voy a pasar, empiezan a ponerse metas, de voy a intentar bajar de este peso y nunca es suficiente. Sí, siempre va a haber que seguir adelgazando, ¿no? Sí. Y seguir adelgazando. Claro, y también está, porque nos estamos centrando más en la anorexia, pero existe también una parte importante que no está tan delgada, no se nota, porque el peso más o menos se mantiene normal, que son las que se llama bulímica. ¿Qué diferencia hay, Antonio, entre la anorexia y la bulimia? La bulimia en realidad es muy parecida, sobre todo en la parte de la preocupación excesiva por el peso, por ganar calorías o por engordar. Lo que ocurre en la bulimia es que no se restringe tanto la comida, sino que o por lo menos no siempre, hay algunos periodos en los que sí, pero lo que se trata es de que de vez en cuando se come en exceso, sin control, como un atracón, y después se realizan conductas para intentar limitar esos efectos que ellas piensan que va a tener. A lo mejor un día comen mucho y de pronto pues o te toman laxantes o hacen mucho ejercicio o incluso algunos fármacos que hay para reducir el apetito. Muchísimas conductas con el objetivo de no engordar. Entonces es como un ciclo, de vez en cuando comen mucho y otras veces pues están realizando este tipo de conductas como para purgar el cuerpo. Sí, como para compensar, ¿no? Entiendo que ellos piensan que es para compensar. Claro, y hay veces que pues no se nota mucho porque son comportamientos más o menos adaptativos o que no los ve la gente, ya comen y de pronto justo después de comer se van a correr o al gimnasio. Y claro, pero no dejan de comer. Sí, claro, van comiendo, lo que sí es en casi todos los casos que se da un patrón diferente de la alimentación, porque hay ocasiones en las que como que pierden el control y comen que objetivamente es excesivo, se ponen delante de cualquier cantidad de comida y empiezan a comer y no pueden parar y se dan un atracón y después, pues, claro, se sienten mal, piensan que van a engordar muchísimo y viene el otro tipo de conductas que pretenden pues, paliar este exceso que han tenido. Pero, claro, muchas veces el comportamiento con el que optan es los vómitos. Dicen, bueno, he comido mucho, voy a vomitar y así ya no tengo nada en el cuerpo y acaban haciéndose mucho daño. Entonces, son dos trastornos, tanto la anorexia como la bulimia, que crean importantes problemas de salud si se dejan que evolucionen. Y lo importante es ponerle tratamiento mientras antes mejor, porque incluso si se cogen los primeros estadios de la enfermedad, en los que todavía solo está esta distorsión, esta preocupación por el cuerpo, pero todavía no se llega a tener un índice de masa corporal preocupante, todavía no está en riesgo la salud, incluso ahí es complicado y necesita mucho tiempo de tratamiento y la persona para cambiar estos patrones de conducta y llegar a tener una vida más o menos normalizada en cuanto a alimentación, deporte y que se vea algo parecido a lo que es, cuesta mucho trabajo, pero se puede conseguir. El problema es que siga avanzando y llega un momento en el que, pues, por ejemplo, cuando ya el índice de masa corporal es menor de 17, pues ya empieza a correr riesgo la salud y ya no se puede tratar en régimen de ambulatorio, ya tiene que ser o bien en un hospital de día o si ya es más grave, en un hospital ingresada y como decía antes, pues claro, ya tanto en una opción como en la otra, para salir de la enfermedad tienes que romper totalmente con tu vida porque si no lo haces no vas a salir de ahí. Tienen que poner una serie de medidas de control que fuera no las vas a cumplir y necesita llevarla a cabo porque es que si no, no va a salir de ahí.
Bueno, pues para terminar, Antonio, a mí me gustaría que lanzaras un mensaje para aquellas personas que nos estén viendo en casa y que estén pasando por esto, o que tengan un hijo, un sobrino, un amigo, un allegado que esté pasando por esto que estamos hablando, que sé que daría para muchísimo más, pero bueno, nosotros hoy hemos querido un poquito pues como poner la primera piedra, ¿no?, de todo esto, poder entenderlo un poquito mejor, que sepamos que psicológicamente hay que recibir ayuda en ese sentido y que se puede salir de todo esto, pero que es un problema importante y que por supuesto lo tienen que tratar profesionales. ¿Qué mensaje podrías decir tú, Antonio? Sí, lo principal, si ya están sufriendo el trastorno, aunque sea al principio, aunque lo que detecten es una cierta preocupación por la comida, o muchísimo miedo, o que no quieren comer, o que está contando, mirando las etiquetas, ves qué es lo que... Acudía a un profesional cuanto antes, porque mientras antes se comience a tratar el problema, menos sufrimiento y menos riesgo para la salud de la persona. Porque se puede salir, incluso en los casos más graves se puede salir, pero es tanto el sufrimiento y tanto el riesgo que se corre que no merece la pena pararse ni un día. Por supuesto. Hay que llamar ya a un profesional de la salud o según el grado, incluso pues a salud mental directamente, y si es necesaria la hospitalización, pues está en juego la vida. Pero claro si estamos mucho antes, pues a un psicólogo, el médico también lo debería derivar a los profesionales, porque es algo que hay que tratar en conjunto, ¿no? Tiene que recibir educación nutricional sobre los alimentos, tiene que estar controlado por un médico, porque al no comer bien o bien estar realizando este tipo de purga al organismo, pues está en riesgo muchas veces la salud. Por supuesto. Entonces, que acudan a algún profesional para que le asesore y le guíe sobre qué actuación tomar para que salgan de ahí, porque las personas que están sufriendo están pasándolo muy mal, están sufriendo mucho. Lo más importante es que salgan de esta situación cuanto antes. Pues esperemos que así sea y que nosotros desde aquí hayamos lanzado un poquito de ayuda para aquellas personas que lo necesiten. Antonio pasa por aquí una vez a la semana, pero le pueden encontrar, por supuesto, en su consulta y también en redes sociales, porque él es bastante activo, y en internet. Él tiene además página web y allí, bueno, pues pueden tener acceso también a todos los servicios que él oferta como profesional de la psicología que es, como nuestro psicólogo que es, y es otra manera también de estar en contacto contigo, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, claro, y además cualquier persona que me quiera preguntar algo, en la página web o bien en mi correo electrónico, que viene allí, psicólogoantoniogarcia.com, me consulta lo que quieran y yo les puedo responder. No tiene coste este servicio, así que... Ofertas también esa ayuda, que hoy en día es bastante importante y hay que valorarla, claro que sí. A que pregunte lo que necesite. Hay algunos casos que necesitan tratamiento, pero hay otras cosas que simplemente es una consulta y viene bien que tener a alguien que te pueda asesorar sobre estos temas. Antonio, como siempre, un placer tenerte aquí, muchísimas gracias, y la semana que viene seguimos hablando contigo y pasando por la consulta de nuestro psicólogo, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Gracias a ti por acompañarnos.